Ministro, pero en la inauguración... La Contraloría también identificó que no es... Muy bien. En fin, ha dicho entre otras cosas también el ministro que esto fue un hecho fortuito. La opción alternativa a esa es que hubiese sido un hecho deliberado, francamente planificado. Es evidente que ha sido un hecho fortuito. El asunto es que ese tipo de circunstancias fortuitas, azarosas, tienen que ser previstas, la posibilidad de que se produzcan, y es la circunstancia de que no se haya previsto lo que se está discutiendo y la responsabilidad de esa falta de previsión. Muy bien, nos acompaña para hablar precisamente sobre el tema la presidenta de Ocitran, la señora Verónica Zambrano. ¿Cómo está, señora Zambrano? Buenas noches. Gracias por atendernos. Bien, cuéntenos en términos generales cuál es la responsabilidad de Ocitran respecto de lo que ocurre en los aeropuertos en general. Correcto. Nosotros supervisamos los contratos de concesión en los aeropuertos. Entonces, indudablemente nosotros supervisamos, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, las actuaciones que hace el AP en base a este contrato de concesión. Sí. Por alguna razón, en los contratos de concesión no se ha establecido que ellos tengan la responsabilidad de estas ayudas a la navegación, que son unas luces que efectivamente, como su nombre lo dice, permiten que los aviones tengan visibilidad sobre la ubicación de la pista y todo lo que requieren al aterrizar. Estas ayudas a la navegación, así como existen en aeropuertos, también existen en puertos. Y en puertos también en el Callao están a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional. O sea, digamos que en alguna época los contratos de concesión se han estado entregando, dejando que las ayudas a la navegación sean de parte del Estado. Entonces, nosotros tenemos que en Jorge Chávez es Corpac, y claro, Corpac realiza su función y es supervisada por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte. Como no es un concesionario, ni esa función es por parte del concesionario, nosotros no supervisamos esa parte, no es extremo. Yo estaba precisamente revisando la página web, digamos, donde está toda la definición de quiénes son ustedes, cuáles son sus funciones, y entre las funciones hay una que dice función supervisora. El Ocitran supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades prestadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, procurando que éstas brinden servicios adecuados a los usuarios. Correcto. Asimismo, el Ocitran verifica el cumplimiento de cualquier mandato o resolución que emita cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de dichas entidades. Entonces, lo que usted me dice es que la supervisión del funcionamiento de esos equipos no es una responsabilidad que cae sobre las espaldas de Ocitran. No, Ocitran no supervisa al Estado, ¿no? Entonces, Ocitran supervisa obligaciones de las entidades prestadoras, como dice ahí su nombre. Y entonces hay una claridad ya en que estos son supervisados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por eso la investigación, que como bien indica, se tiene que llevar adelante, como indica el ministro, la tiene que hacer la Dirección General de Aeronáutica Civil, para determinar si efectivamente esto es un caso fortuito o no, ¿no? En el año 2022, Ocitran anunció en una sesión virtual del Consejo de Usuarios que iban a supervisar 200 acciones en aeropuertos. Dijeron cuáles eran esos aeropuertos, incluían el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sí. A través de esas supervisiones, bueno, en fin, lo que ya sí, es correcto, nosotros tenemos... Y lo que iban a supervisar eran las infraestructuras. Sí, eso supervisamos. Supervisamos infraestructuras, supervisamos primero... Y la iluminación de la pista de aterrizaje no forma parte de la infraestructura. Es que si usted ve el contrato de concesión del AP, expresamente está señalado que eso no son obligaciones del concesionario, sino son de Corpac. O sea, hay una claridad. Tenemos ya tantos años en ese contrato y hay una claridad escrita, ¿no? No hay duda en eso. Por ejemplo, en una época hubieron dudas sobre quién supervisaba temas de medio ambiente cuando empezó OEFA, ahí sí, pero en este caso nunca ha habido duda. Es decir, en lo que concierne al Estado, quien supervisa que aquello esté funcionando, me está usted diciendo que en última instancia es el Ministerio de Transportes. Claro, nosotros tenemos una labor, por ejemplo, sí, otorgada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, de defensa de los usuarios. Entonces, esa función es más transversal y sí vemos, por ejemplo, cómo es la atención a los usuarios, digamos, lo que es orientación, lo que es buena información, lo que es, por ejemplo, el estado de los baños, en algunos aeropuertos de Corpac. Pero fuera de ese tema, de lo que son, digamos, cómo está el aeropuerto, nosotros ya no vemos esa parte de ayudas a la navegación.
Claro, lo que llama a equívoco, no a equivocación, equívoco quiere decir que la definición es ambigua y uno puede entender una cosa como la otra, es esta referencia a la infraestructura. Bueno, es que supervisamos la Porque infraestructura. los servicios son una cosa, pero la infraestructura, las instalaciones son otra, ¿no? Claro, porque la infraestructura es parte y el equipamiento son parte de los compromisos del concesionario, ¿no? O sea, el concesionario en su contrato de concesión tiene la Ya, obligación pero de invertir. ¿quién supervisa que el concesionario haya cumplido con su parte del contrato? O Citran. Entonces, si, Pero es que justamente el concesionario tiene la responsabilidad de lo que ha ocurrido con las luces en la pista de aterrizaje, en última instancia, quien tenía que supervisar que estuviesen cumpliendo con lo que el contrato decía, eran ustedes. No, es que No. se está partiendo de un punto de origen equivocado. A ver, cuénteme. Quien tenía la responsabilidad de que las luces estuvieran funcionando era Corpac, porque como le expliqué al inicio de la entrevista, las ayudas a la navegación están de cargo del Estado. Por alguna razón, el contrato de concesión no les dio esa responsabilidad al concesionario. Entonces, el concesionario en realidad hace lo que el Estado le indica en el contrato que tiene que hacer. Y no, esto no está indicado en ningún sitio, es lo que me quiere decir. Está usted. indicado que lo tiene que hacer Corpac, Que lo tiene que hacer Corpac. ¿Y a Exactamente. Corpac quién lo supervisa? la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, y la Dirección General de Aeronáutica Civil está bajo el Ministerio de Transporte. Exactamente. Entonces la responsabilidad final me dice De usted- supervisión. Bueno, de supervisión, Sí. claro. O sea, es decir, quien tendría que haber dicho, caramba, acá no hay un cumplimiento de lo que... Tienen que supone- tienen que investigar qué es lo que ha pasado. Si esto es realmente un caso fortuito Ya, pero o si este es es- otra situación. Ya, usted dice que pudiera haber sido sabotaje. ¿Sí? Porque la No, otra- no, no. Porque Caso un caso fortuito- fortuito, ¿cuál es la otra opción? Que Ya, hubiese a ver, sido vamos deliberado. por partes. Caso fortuito es un caso que es extraordinario, imprevisible y irresistible, según la definición legal, ¿no? Que todos los abogados la conocen. ¿Eso qué significa? Que es algo inesperado, que a pesar que yo he hecho adecuados mantenimientos, digamos, he sido diligente en la prestación del servicio, sucede algo que nadie hubiera pensado que podía suceder, a pesar de que todo estaba correcto, y entonces eso genera una situación que, como su nombre lo dice, es caso fortuito porque no depende ya de los hechos de Ya, las pero personas. Yo entiendo que si cae un meteorito, eso es un caso ejemplo. fortuito, ¿no es cierto? Pero si se produce un cortocircuito por Hay que falta de investigar. mantenimiento Eso es lo que tiene que en los investigar. cables, entonces eso no es, digamos, bajo esa misma definición. Sí, claro, eso es lo que está dando eso es lo que hay que un caso investigar. fortuito, sino es una negligencia. Eso es lo que hay que investigar, porque lo interesante del caso fortuito es que exonera de responsabilidad, mientras que un caso que no es fortuito, sino es como usted dice, falta de negligencia o lo que fuera, no exonera de responsabilidad. Por eso, como bien dice el ministro, hay que Entonces, investigar. si el ministro está diciendo, antes de que se realice la investigación, que es un caso fortuito, estés culpando a todo el mundo. Yo creo que él es economista, creo que lo ha usado de manera coloquial. Ah, De lo que yo entendí, porque luego ha dicho que hay que investigar, ¿no? Ya, o sea que ha usado la expresión como la entendería cualquiera para decir esto es una Como cosa. usted lo estaba usando. Bueno, pero Sí. es que entonces vuelvo sobre el punto que no tiene que ver con usted, sino con el ministro. Es decir, ¿cómo se le ocurre decir un caso fortuito? Es evidente que es un caso fortuito, salvo que hubiese sido un sabotaje, que bueno, seguramente habrá quien especule con esa posibilidad, pero es un poco descabellada si es que es un cortocircuito además subterráneo, en fin, ¿no? Claro, imagínese pues, por ejemplo, que hubiese alguna situación que además que a pesar que se ha hecho el adecuado mantenimiento, que lo primero que tiene que identificar es cuál es el plan de mantenimiento, ¿no? Porque el plan de mantenimiento no es una situación que a alguien se le ocurre, voy a hacer mantenimiento cada 3 días, no, hay todo un protocolo de mantenimiento, ¿no? Si eso Pero se sí ha hay una cumplido, periodicidad establecida. es que tiene que ser así. O sea, Lógico. como nosotros no supervisamos esa parte, no la podemos ver, pero cuando supervisamos al lab, todo lo que es mantenimiento de la infraestructura, tiene una periodicidad, efectivamente, ¿no? Entonces, si a pesar de esa periodicidad, de haber cumplido con hacerlo adecuadamente, surge una situación como esta, uno diría, bueno, vamos a revisar si cumplió todas sus obligaciones, y si las cumplió y a pesar de eso sucedió, ahí podríamos decir un caso extraordinario, pues, ¿no? Pero, de acuerdo a lo que usted me describe como cadena de responsabilidades, hay una especie de gran bonetón, es decir, LAB en realidad tiene que ser supervisado por Corpac. No. ¿No? A ver, contrato de concesión, LAB supervisa Ocitran. Aquellas obligaciones que no están dentro del contrato de concesión y que han sido asignadas a Supervisa Corpac, Corpac. Eso es lo que le estoy diciendo. Corpac las cumple y Las las cumple. supervisa la Dirección General de Ok, Aeronáutica Civil. y a la Dirección General le responde al Ministerio de Transporte. Exactamente. A eso voy. ¿Se da cuenta usted de que hay una cadena Es que y en todas última las- instancia
si hay que poner el dedo encima, es importante poner el dedo encima de los responsables. El ministro dijo, estoy yendo para solucionar el problema, no para encontrar responsables o culpables. Es importante encontrar los responsables y culpables porque, bueno, primero porque hay un costo derivado de todo esto y segundo porque una persona que esté dejando de cumplir con su responsabilidad, pues tiene que ser removida y sancionada y removida, ¿no? Es correcto, eso sucede, luego que se investigue se determina qué pasó. Claro. Bueno, me decía usted entonces que tiene que haber una periodicidad en la supervisión, y esas supervisiones incluyen el chequeo del cableado subterráneo, me imagino. Claro, lo que pasa es que a mí me sorprendió ver que rompían la pista para revisar, o sea, ahí no hay ductos. ¿Rompían la pista, perdón? Para ver qué cosa había pasado, yo vi unas imágenes en que estaban rompiendo la pista, ¿no? Entonces, no sé cuál sea, como esta es una pista antigua, no sé cuál sea los mecanismos de mantenimiento, ¿no? Porque usualmente la pista tiene, digamos, todo este cableado en ductos, y entonces el ducto es muy fácil de supervisarlo, ¿no? Una periodicidad que va a depender del material que se ha utilizado para la conexión, ¿no? ¿Y por qué se retiró esa responsabilidad o se estableció minuciosamente que esa responsabilidad no recaía sobre Ocitran? ¿Por qué no supervisa todo? Porque lo que pasa es que nosotros supervisamos los contratos de concesión y esa obligación de ayudas a la navegación, se llama así, no está dentro del contrato. ¿Por qué solamente ¿Por qué no se puso? Supervisan los contratos? Es buena pregunta. ¿Por qué Ocitran solo supervisa contratos? No solamente solo los contratos. No solo supervisamos contratos, también supervisamos habilitaciones portuarias, supervisamos también aquellos, digamos, aeropuertos que tiene, pero aparte del usuario nomás, ¿no? Es que las obligaciones de Ocitran están así, pauteadas dentro de sus normativas, entonces como somos autoridades tenemos que ceñirnos a lo que es nuestra competencia. Pero tiene que haber habido un criterio de quien establece la norma, es decir, yo pienso, esto lo hace esta entidad y esto no lo hace esta entidad. Yo pienso que si ese es el sentido de la pregunta. Sí, yo pienso que si las ayudas a navegación estuvieran en manos del AP, estarían mejor. Es una opinión personal, ¿no? Porque creo que el concesionario como privado que es, muchas veces ejecuta las cosas de manera más rápida. Pero tenemos este actor que es Corpac dentro del aeropuerto, que, bueno, por Corpac sabemos los problemas que tiene y que de repente también muchas veces... por favor, enumere usted algunos. Bueno, no tengo que enumerarlos porque hemos tenido hace poco también un accidente. De los bomberos, sí, bueno, y creo que eso fue en septiembre. Sí, bueno, y siempre se están quejando que tienen un sindicato muy fuerte y que ese sindicato probablemente muchas veces decide cosas o hace cosas que no, de repente no... ¿El problema de las horas extras, por ejemplo, dice usted? Por ejemplo, es impensable que sean tan pocos para una actividad de tan alto riesgo, ¿no? Pero se lo digo como... conduzca a las horas extras y a los rendimientos decrecientes, porque después de estar trabajando una cantidad de horas una persona... Claro, pero ese es un tema que ha prometido el presidente de Corpac solucionar pronto, ¿no? Ojalá que tengamos esa noticia, dice que hay unas promociones nuevas de nuevos controladores, ojalá esas personas pues puedan entrar a trabajar. Pero yo creo que siempre en la historia general de la entrega de concesión ha habido un rechazo del Estado de entregar concesiones y dejar sin efecto o ya, digamos, liquidar empresas públicas. Por ejemplo, en APU, ¿no? Se entregan todos los puertos, pero siempre se le va dejando en APU algo residual, porque no es políticamente de repente bien visto liquidar la empresa con todo el grupo de personas que trabajan ahí. Yo pienso que habría que buscarles otra actividad, pero si ya la empresa va perdiendo sentido en el tiempo... Eso es lo que pasa, digamos... análogamente con Corpac, dice usted. Yo pensaría, ¿no? Pero es una opinión personal, no la voy a tomar porque no es mi... Pero por favor, la entrevista con usted. Sí, claro, pero yo tengo acá dos sombreros, el de Ocitran y el mío. Entonces le digo, personalmente yo sí pienso que hay una renuencia siempre del Estado a tomar decisiones que pueden ser, digamos, no muy populares, ¿no? Como dejar a personas sin trabajo, obviamente. Entonces hay que buscar la fórmula de que sin que queden sin trabajo, reubicándolas, la empresa de por sí ya no se mantenga, porque la empresa de por sí, si ustedes ven cómo funciona, no siempre puede suplir una actividad... Pero lo que usted me está diciendo es que esa decisión de los gobiernos más que del Estado. Claro, porque de los gobiernos no quieren ser impopulares pasado. son los gobiernos que claro. ocasionalmente administran los estados. Lo que está produciendo es que ese apéndice que se sostiene todavía maneje mal las cosas. Claro, porque
En realidad muchas cosas, mire, el Estado es muy mal empresario y muchas empresas públicas funcionan bien, pero hay otras que no, ¿no? Y ¿Cuáles funcionan bien? Bueno, bueno, han habido en algún momento, ahora no le puedo dar muchos ejemplos, pero en realidad en APU, por ejemplo, yo creo que sí es un ejemplo de una empresa que podrían buscarle otra actividad, ¿no? Por ejemplo, dragados, ¿no? Dragados lo podrían hacer bien, pero ya, digamos, estar en puertos ya no, porque incluso... Y bueno, y Corpac también habría que hacer un examen y determinar si estaría mejor en manos del AP, ¿no? Hay que hacer un estudio, no se puede hacer tampoco tomar una decisión así, ¿no? Hay que hacer un estudio y ver si la empresa tiene las competencias y si las tiene, sería mejor porque están integrados en un mismo espacio, ¿no? Entonces... Ahora, usted me dice que Ocitran sí ve, sí supervisa, en última instancia, la calidad y el cumplimiento de los servicios. Sí. A los, vamos a decir, clientes. A los usuarios finales, sí. ¿No es cierto? Y intermedios también. Y si se han cancelado y desviado 120 vuelos y se ha afectado a 8.000 pasajeros, muchos de esos tenían que ver con el aeropuerto Jorge Chávez, ¿eso sí lo supervisan ustedes? Bueno, a ver, sí. Anoche hemos estado y seguimos ahorita atendiendo y orientando a los usuarios, porque los usuarios son usuarios en realidad que van al aeropuerto y ellos desconocen si es un problema de la línea, si es un problema de Corpac, si es un problema de la infraestructura del aeropuerto, ¿no? En realidad es un problema que ellos, siendo clientes de las empresas, tienen respecto a la empresa. Entonces ellos tienen que reclamarle a la empresa y luego la empresa les tendrá que repetir con Corpac si se determina algún grado de responsabilidad. Pero como ellos son clientes de las empresas, digamos, de las aerolíneas, las aerolíneas son supervisadas por Indecopi, que también está ahí. Pero en la práctica estamos trabajando conjuntamente porque al usuario no le vamos a decir, oiga señor, a pesar que esto es un tema que se ha suscitado en el aeropuerto, que si fuera infraestructura yo como Ocitran lo vería, dado que es la línea aérea, mejor vaya ahí al stand de Indecopi, porque lo mareamos. Entonces, igual estamos atendiendo, pero en teoría, en puridad, es un tema que lo ve Indecopi. Es decir, para establecer claramente lo que usted me está diciendo, esa responsabilidad tampoco les tocaría a ustedes, porque no tiene que ver con la infraestructura, sino tiene que ver con la calidad de atención. Sí. Pero de la línea, no sí he entendido, pero todo está, digamos, contaminado por la misma Exacto, razón. por eso es un problema de infraestructura que deriva en que se cancelen los vuelos, que tampoco es responsabilidad directa de las empresas. No. Tienen que hacer los vuelos, no van a obligar a que se hagan los vuelos, pero claro, el perjudicado es el usuario. Sí, y es el usuario que tenemos que orientar, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente somos muchas autoridades en un mismo escenario, ¿no? Por ejemplo, si a una persona se le pierde una maleta, y se le pierde una maleta porque la línea aérea fue la que se la extravió, el reclamo lo ve Indecopi, pero si se le pierde la maleta porque la faja transportadora de las maletas es de infraestructura, el reclamo lo ve el AP. Es que el principio es que uno reclama a la empresa que le originó el problema. Entonces, el usuario si reclama a la empresa, la segunda instancia es en Indecopi. Y si reclama al app, la segunda instancia somos nosotros. Claro, pero digamos, no tendría la idea de que hay todas estas empresas que pueden estar involucradas en el hecho de brindar el servicio, pero que la supervisión de ellas fuese una sola entidad, la supervisión a cargo del Estado estuviese centralizada en una sola entidad, porque si no se produce... Sí, es correcto. La sensación que uno tiene es que se están pasando la pelota. No, pero la idea... yo le digo que esa es la sensación que... Bueno, en el aeropuerto estamos trabajando de manera muy coordinada con Indecopi, ¿no? No tenemos esa situación. Además estamos casi frente. Indecopi, ustedes, pero en la otra esfera, digamos, también está lo que usted ha descrito, ¿no? Es correcto. Corpac, sí, yo creo que ahí sí se tiene que hacer una evaluación, ¿no? De quién debería ser la autoridad competente para que no se maree al usuario, ¿no? Y para que no solamente es un problema de información, sino de efectividad o resultados finales en aquello que está perturbando a los usuarios. Y además acá no solamente son los incordios de los pasajeros que no pudieron viajar, claro, sino el riesgo de muerte que ha habido, porque usted se imagina, se lo tiene que haber imaginado ya, estoy seguro, ¿qué pasa si ese cortocircuito se produce en un momento en el que está aterrizando un avión, ¿no? O está despegando, o dos aviones están en la pista? Es decir, si sencillamente lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Pisco, donde el avión de Iberia
chocó con un poste, ya es un problema porque has visto lo que ha pasado con el avión mismo, ¿no? Sí, Entonces no es solamente caramba, qué pesado hay que investigar. hay que investigar. Sí, claro. ¿Y eso qué ha pasado en el aeropuerto de Pisco? ¿El aeropuerto de Pisco también ustedes Claro, tienen? sí. Bueno, ha sido una maniobra, ha sido una falla humana, ¿no? Bueno, que Sí, no, sí. no estaba pensado para aviones de esas dimensiones, el claro, aeropuerto, sí, entiendo. es que ante la emergencia se han tomado decisiones y bueno. Pero eso es infraestructura también, Claro, el, sí. el poste. Sí. Y entonces eso sí lo ven ustedes. Bueno, nosotros vamos a ver si es que el poste pues estaba mal colocado o si realmente es una falla humana, ¿no? Pero entiendo, todo eso ya está definido de hace mucho tiempo. O sea, ellos no es que vayan a poner un poste sin haber hecho, esté dentro del diseño, ¿no? El diseño lo aprobamos nosotros y nosotros vemos que se haga la obra conforme al diseño. Entonces eso está correcto, el tema es una falla humana. Pero podría ser, imagínense que hubieran puesto algo que no estaba en el diseño, sí habría una sanción, ¿no? De acuerdo con su experiencia, una investigación como la que parece va a tener lugar en este caso, ¿cuánto tiempo puede tomar? Pueden tomar unos 6 a 9 meses, ¿no? 6 a 9 Bueno, meses. depende cómo se lleve a cabo, ¿no? No, ya. Pero yo les digo cómo suele suceder, ¿no? Sí, sí, Apurando por esos eso le digo meses de porque acuerdo con su hay que experiencia. tomar descargos a todas las personas involucradas, hay que hacer hay que hacer una investigación, ¿no? Hay que ver qué. No, esa es la Sí, investigación, claro, lógico. claro. ¿Y las sanciones que se pueden derivar de esto, cuáles son? Que ahí no le podría decir, porque como no somos la autoridad, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, sí, ¿no? Muy bien, muchas gracias a la presidenta de OCITRAN, Verónica Zambrano, por habernos acompañado aquí en El Portada. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos ahora hasta el Congreso, donde está como siempre Jimmy Chinchay.